El universo. Tan grande, tan inmenso, tan hermoso. ¿Cuántas maravillas esconde? ¿Cuántos misterios posee? Y uno de esos grandes misterios, y tal vez el más inmenso, tanto como el universo, podríamos decir, es el origen del hombre. ¿Qué somos? ¿Quién nos creó? ¿Hay un ser supremo que nos creó? ¿O fuimos la creación de partículas que se crearon a sí mismas? Tantas preguntas nos invaden y nos consumen. Acompáñanos por este viaje para saber la verdad. O un poco de ella. Existen muchas teorías, pero básicamente las que se conocen son la fe y la ciencia. A continuación veremos lo que es la postura de la fe. Acompáñenos. Buenas noches, pastor. Nosotros estamos acá para conocer al respecto de su postura, ¿verdad? Con relación a algunas preguntas que los seres humanos nos hacemos con respecto a la existencia de Dios y cómo es la fe cristiana, ¿verdad? Porque sabemos que como seres humanos tenemos dudas y nos gustaría que usted pudiera darnos su respuesta, ¿verdad? Conforme a su opinión al respecto. Muy buenas noches, muchachos, qué gusto poderlos saludar. Mi nombre es Elmer Vélez y soy pastor de la iglesia Odre Nuevo para servirles. Gracias, muy amable. Iniciaremos haciéndole algunas preguntas. Con mucho gusto. ¿Cómo se creó el ser humano? ¿Y quién lo creó? Bueno, estas son algunas preguntas más frecuentes que nos hacemos cotidianamente, ¿verdad? Entonces, por favor. La Biblia a nosotros nos dice, yo tengo que hablarte con fundamento en la Biblia, pero la Biblia a nosotros nos enseña que el ser humano fue creado por Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Él. Y realmente en este tiempo lo que menos se pregunta el ser humano es de dónde o quién lo creó. Realmente pasa tan ocupado el ser humano en problemas cotidianos que realmente pues a veces ni se acuerda de Dios, pero el hombre es creación de Dios. Hay bastantes teorías, pero en las que se basan básicamente en la fe y en la ciencia. Lo que quisiéramos que nos explicara es cuál es su creencia en lo que es la fe y qué nos podría decir sobre eso. Bien, ustedes saben que el concepto de fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y basado en eso, nosotros creemos en la Biblia como el fundamento de nuestra vida, como el fundamento de todo. Y entonces tenemos que aplicar lo que la Biblia dice o basarnos en cuanto a lo que la Biblia dice para poder hablar de la vida, para poder hablar del hombre mismo o del ser humano. Y cuéntanos, pastor, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo cristiano o creyendo o teniendo fe en Dios? Bueno, hace 29 años yo tuve la oportunidad y el privilegio de que Dios tocara mi corazón, y desde hace esos 29 años yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, les decía, y
y ha sido un tiempo extraordinario en mi vida. ¿Ha tenido un tipo de educación pastoral o algo parecido que refuerce lo que es su postura? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Teológica Contemporánea, Estudios Contemporáneos, UTESCO, y soy licenciado en teología. Realmente no estudié para pastor, el pastorado es un llamado y la licenciatura pues es una preparación para eso. Nos imaginamos que para usted ha sido un camino muy difícil. ¿Te refieres a la vida cristiana? Exactamente. Pues la verdad es que a veces se piensa que es complicado ser una persona o ser cristiano, se piensa que es difícil, pero cuando nosotros realmente colocamos nuestra vida y colocamos todo lo que somos en las manos del Señor, la vida se hace más fácil. De hecho, Jesús vino precisamente a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Y la idea de Jesús, en el momento en que Jesús viene a la tierra, no es complicarle la vida al ser humano, sino facilitarle la vida, enseñarle al hombre, enseñarle al ser humano de que existe una mejor manera de vivir, ¿verdad? Perfecto. ¿Cree usted que Dios creó al hombre? Y si es así, ¿por qué? Definitivamente, sí creo que Dios lo creó. Yo no encuentro en este momento a donde pueda alcanzar mi mente, y por lo que he tenido la oportunidad de estudiar en la Biblia y de leer muchos libros, no encuentro alguien capaz de hacer a un ser tan complejo y a la vez tan maravilloso como el ser humano. Son tantas cosas que tendrían que poner de acuerdo, formar un conjunto, a conectar tanto aparato con otro aparato, que no creo capaz a nadie más para poder hacerlo más que Dios mismo. Tantas preguntas que nos hacemos y tantos misterios que nos invaden también. ¿Cuáles para usted serían las preguntas más frecuentes que como persona se hace usted mismo con relación al universo, a la creación? ¿Qué preguntas invaden su mente? Yo realmente lo que tengo es una convicción. No cuestiono el hecho de la existencia, no cuestiono el hecho de la creación, sino más bien lo que tengo es la convicción de que alguien superior, de que alguien por encima de todo, creó todo lo que existe, lo creó para alabanza de Él, lo creó para Él y por Él, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios creó todo lo que existe, el cielo, la tierra, todo lo que existe sobre ellos, y el ser humano existe sobre la tierra, pero existe porque Dios lo creó y porque primero Dios creó la tierra para que existiera. Pero ahí llegamos al punto clave. Y entonces, ¿quién creó a Dios? No. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Porque nos hacemos la pregunta, sí, ¿quién nos hizo a nosotros? Pero, ¿quién creó a Dios? Antes de Dios no existe nadie. Porque si nosotros pensáramos en que alguien creó a Dios, entonces no estaríamos hablando de Dios en este momento, sino que estaríamos hablando de aquel que creó a Dios, porque sería mayor que Dios. Por eso la Biblia nos explica a nosotros de que no existe nadie fuera de Dios. Antes de Dios no existe nadie. Dios es el único, Dios es el todopoderoso, Dios es el omnisciente, el omnipresente, el creador de todo lo que existe. Entonces, ¿se consideraría un pecado dudar de la existencia de Dios? Yo, fuera de llamarlo un pecado, aunque pues la Biblia dice que quien no conoce al Hijo no conoce al Padre, fuera de llamarlo un pecado, tal vez lo llamaría falta de conocimiento. La Biblia también nos enseña a nosotros que un pueblo puede perecer o puede fallecer o puede desaparecer por falta de conocimiento. Y muchas veces la falta de conocimiento es la que nos lleva a dudar. Y no podemos entender cómo llegar al punto de dudar de la grandeza y de la existencia de Dios.
Entonces, no es por cometer un pecado, sino más bien creo yo que es falta de conocimiento, una falta de instrucción desde principios, ¿verdad? Porque las corrientes que puedan moverse alrededor de las personas pueden llevarlos a pensar de diferente forma. ¿Podría decirnos usted en realidad en qué se basa para creer en Dios? Bueno, nosotros le llamamos fe, ¿verdad? Nosotros le llamamos fe. Además de eso, pues existe la Biblia, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es infalible. Si nosotros queremos saber quién es Dios, si queremos saber qué está dispuesto a hacer Dios por nosotros, la ciencia, lo que ustedes quieran mencionar, está tratando de inventar cosas que Dios ya hizo. Está tratando de descubrir, tal vez sería el concepto correcto, está tratando de descubrir cosas que ya fueron descubiertas y hechas por Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos basarnos en otra cosa, en un libro que escribió un humano, por ejemplo, porque los humanos fuimos creados por Dios. Entonces, tenemos que basarnos en la palabra de Dios, en la inspiración que Dios dio a las personas que escribieron la Biblia. Por eso la Biblia es el fundamento de todo lo que existe. Yo tengo una serie de preguntas con respecto a la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Porque si Dios es omnipotente y es todopoderoso y Él conoce todo sobre nosotros, sobre el mundo, entonces Él ya sabía que el ser humano iba a pecar desde el principio, antes de que lo creara. O entonces, ¿por qué necesita ponernos a prueba? Bueno, primero lo primero. No es que Dios supiera que el hombre iba a pecar. Si te das cuenta, cuando leemos la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Creer que el Dios creó a un hombre pecador es considerar a Dios de esa misma forma, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces Dios creó no seres perfectos, pero seres creados para prolongar la vida, creados para compartir con Dios. En el huerto del Edén, cuando Dios prepara todo lo que existe, o todo lo que existía en el huerto y que hoy existe también a nuestro alrededor, si te das cuenta, primero creó todo para luego crear al hombre. Luego de que estaba ya puesto en el huerto del Edén, le lleva y le permite, le hace saber de que existe el bien y el mal, pero le dice el día que tú comas. Eso quiere decir que es el día en que el hombre decida, el hombre tiene la decisión, tiene el libre albedrío. Entonces eso es el libre albedrío. Exacto. Pero ¿para qué sirve el libre albedrío si Dios sabe? O sea, con respecto a eso, Dios sabe qué es lo que vamos a hacer. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero, ¿y si Él conoce nuestro futuro, por qué tenemos el libre albedrío? O sea, ¿de qué sirve si Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer? Pecar es una decisión. No pecar también es una decisión. Pero pecar o no pecar no lo decide Dios por nosotros, sino que lo decide el hombre. Si miras alrededor tuyo, hay muchos ofrecimientos. El problema de esto es que nosotros tenemos que entender de que existe Dios, pero existe el mal. Por eso te hablaba anteriormente de que existe el bien y existe el mal. Pero entonces la decisión que nosotros tomemos es lo que va a dirigir nuestro futuro. Es lo que cambia las circunstancias. Pero como repito, o sea, si Dios sabe cuál es nuestro futuro, entonces, y si nos van a pasar cosas malas o cosas que nos van a dañar en el futuro, ¿por qué se permite? O sea, no viene y nos dice, no hagas eso, o sea, ¿me entiendes? Hay algo que tenemos que entender. Fuimos creados con un propósito, pero en el camino el hombre ha estropeado las cosas. El hombre se apartó de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, y entra el pecado en la humanidad. Si te das cuenta, todas las cosas que Dios ha ido tratando de hacer, las ha hecho pensando en volver a atraer al hombre, en volver a entrar en amistad con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no vaya a esa, o no viva en esa condición de pecado.
porque por el pecado, es decir, por un hombre entró el pecado a la humanidad. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros nacimos en pecado, no porque nuestros padres hayan pecado, sino porque el pecado ya existía. Entonces, para salir nosotros de esa condición de pecado, fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para que a través de Él nosotros seamos o tengamos la vida eterna. No es que Dios nos haya hecho para destrucción. Imagínate qué desperdicio o qué mala onda, diríamos, o qué mala obra hubiera hecho Él si hubiera creado al ser humano para perdición. Dios creó al hombre para preservación de vida y para convivir con Él. ¿Y qué pasa entonces con esas personas de que viven en pecado y cuando venga Jesús por su pueblo, ¿no? Y los encuentra siempre en el pecado y ellos se van a ir al infierno? O así nos han hecho creer, que existe el cielo y el infierno es para los justos y el infierno para los malos. Entonces, si como usted dice, ¿verdad? Si sería una mala onda que Él permita que se vayan al infierno los pecadores y entonces Él no está siendo justo. Bien, lo que yo te dije al principio que Dios envió a Jesús y que todo lo que Él hace es tratando de atraer al hombre nuevamente a una relación de amistad con Dios. En el libro de Apocalipsis, al final, la Biblia también nos dice que Dios está constantemente tocando a la puerta de nuestro corazón. Y dice así, de esta forma: si alguno, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Eso habla de relación, eso habla de intimidad, eso habla de tiempo, de mucho tiempo. Por eso habla de cena, no de desayuno ni de almuerzo, porque el desayuno a veces ni lo hacemos, el almuerzo está medido en 1 o 2 horas, pero la cena puedes tomarte el tiempo que quieras. Por eso Él lo que está haciendo es día a día, constantemente tocando la puerta del corazón de las personas. Ahora, ¿quién decide abrir la puerta? Dios no empuja la puerta. Somos nosotros los que abrimos o mantenemos cerrada la puerta. Esa parte de abrirle la puerta o mantenerle cerrada la puerta es lo que te va a dar un resultado. La que nos va a salvar. Es lo que al final habla de 2 caminos, un camino para vida eterna y un camino para perdición. Y sí, tienes razón, la Biblia sí habla de la existencia del infierno y también habla de la existencia del cielo. Y hay un momento en que todos, dice la Biblia, vamos a presentarnos delante del gran trono blanco, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras, según lo que hayamos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ser juzgados y entonces en ese momento vamos a ser conocidos o desconocidos por Dios, porque vamos a ser buscados en un libro y ese es el libro de la vida. Y si no somos encontrados en el libro de la vida, dice, entonces no podremos tampoco entrar a la vida eterna. Como antes mencionaron mis compañeros, hay 2 teorías, 2 posturas, la fe y la ciencia. Ellos ya conocieron la postura de la fe, ahora nosotros conoceremos la postura de la ciencia. Adelante. Licenciado, mucho gusto. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Podría decirnos su nombre y a qué se dedica? Estoy bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Calderón. Soy profesor universitario. Díganos, ¿usted toda su vida se ha considerado ateo o desde cuándo se considera ateo? No, yo nací en un hogar católico. Fui criado con todas las tradiciones católicas que hay en el país. Pero cuando llegué a la adolescencia empecé a leer, a interesarme por muchas cosas. Y fui ahí cuando empecé a alejarme de las creencias religiosas y de las creencias sobre la existencia de un ser divino que crea todo, ¿verdad? Me imagino que ha sido un camino muy difícil, más con las preguntas que nos hacemos a diario. Según usted, ¿cuáles cree que son las preguntas que las personas se hacen más frecuentemente? Mire, existencialmente lo que más busca la gente, de lo que más dudas tienen es sobre la existencia, la eternización de la vida,
la de vivir por siempre, eternamente. De ahí que viene la creencia de que existe una vida después de la vida, ¿verdad? De que se puede seguir en esto eternamente, y no solo eternamente, sino que feliz. Se tiene la idea de que la felicidad puede ser permanente, que yo puedo vivir siempre feliz, cuando no es así, ¿verdad? La felicidad es solo una forma de caminar en la vida, no es el fin. No se puede buscar la felicidad como fin, no se puede ser feliz siempre y en todo momento. Entonces la creencia, de ahí viene la creencia de una vida después de la vida, en el cielo, en donde vamos a ser profundamente felices siempre. Muy bien. ¿Ha tenido algún tipo de educación científica que refuerce su postura? Pues lo que nos da la ciencia y que podemos recoger en este país, ¿verdad? Yo, aparte de que me gusta el periodismo y la comunicación, y que trato de estar actualizado y no solo de las técnicas, sino que también de la parte filosófica de estas ciencias, también tengo alguna predilección por las ciencias históricas, las ciencias económicas, las humanísticas. Entonces, ahí poco a poco uno va fundamentando sus ideas, a través también de las discusiones y de los diálogos que se tienen con otras personas. ¿Cómo describiría usted la existencia humana? Pues el hombre, la humanidad, es producto de dos influencias determinantes. Una es lo que hereda de los padres, de sus antepasados, y otra es lo que aprende en la sociedad en la que vive, lo que absorbe de la sociedad en la que vive. De ahí que si vive en una sociedad que cree en Dios, en una sociedad que es religiosa, él va a reflejar esa religiosidad, él también va a creer en Dios. El asunto es de que también el ser humano tiene intelecto, puede razonar y puede cuestionar las creencias ya establecidas, las verdades dadas, ¿verdad? Puede cuestionarlas e investigar, ir más allá, no quedarse con los dogmas que hacen las religiones, ¿verdad? Las religiones están basadas en dogmas, en fe. Usted tiene que creer en ella solo a través de la fe. Mientras que el intelecto pues trata de ir más allá de esos dogmas, de explicar más allá de esas verdades dadas. Entonces, eso es la contradicción, de que a pesar de que nace en una sociedad que culturalmente lo hace creer en Dios, su propio intelecto, el desarrollo que ha tenido a través de la evolución, le permite rebatir esas creencias ya dadas. Si Dios no existe, ¿por qué creería usted que todas las sociedades tienen religiones? No todas las sociedades tienen religiones. Lo que sucede es de que es mucho más fácil, mucho más cómodo pensar de que todo nos es dado, que hay verdades dadas, y que hay un ser supremo que está vigilando por mí desde arriba, ¿verdad? Y que todas las cosas malas que a mí me pasan, pues las puedo atribuir a que Dios me está poniendo a prueba y que voy a tener una recompensa al final de la vida. Es mucho más fácil pensar eso que ponerse a discutir, ponerse a investigar, ponerse a cuestionar las cosas ya dadas. Entonces, por eso es de que la mayoría de personas creen en un Dios, ¿verdad? Pero están creyendo en dogmas, no en cuestiones que sean producto de la discusión, producto de la investigación. Entonces, si Dios no creó al hombre, ¿quién lo hizo? El hombre es producto de miles de años de evolución que ha tenido que ver también con su intelecto, ha evolucionado su intelecto. Entonces, somos producto de esa evolución que ha tenido miles de años, ¿verdad? No somos producto de una creación divina y que estamos aquí en el mundo tal cual, ¿verdad? Estamos aquí en el mundo desde hace millones de años, no como dicen algunas religiones que tenemos 10,000 años de existencia o 20,000 años de existencia. No, aquí hay muchos años atrás.
Muy bien. Entonces, ¿en qué fundamentos generales se basa usted para defender su postura? En los avances científicos, en lo que dice la Biblia, en lo que dice la ciencia. Está por demás demostrado la evolución, las evidencias están a la vista, ¿verdad? Somos producto de miles de años de evolución y no de una creación divina. La ciencia es el fundamento de todo, ¿verdad? Que no da verdades dadas, no da verdades absolutas, sino que cada vez se cuestiona. Aparece una verdad y la cuestiona y va más allá y va más allá. No como la religión, que se basa en una sola verdad y nadie la puede discutir. ¿Por qué cree usted que su ateísmo es una posición que se justifica sostener? No veo yo por qué no pueda justificarse el ateísmo, ¿verdad? Pensar en Dios es racionalmente imposible. Yo no puedo pensar en Dios utilizando la razón, no hay cabida para él, ¿verdad? Puedo pensar en Dios solo a través de la fe, de dogmas, pero no a través de la razón. Yo creo que la razón es lo que nos distingue del resto de seres que hay en el universo. Entonces, no podemos pensar en la existencia de algo que es imposible para el razonamiento. Pero entonces, ¿hay alguna prueba observable que refuerce su postura acerca de su teoría? Una prueba de que Dios no ha existido y que el hombre realmente evolucionó. Mire, no podemos pedir una prueba de que Dios no existe. Se debe pedir una prueba de que Dios existe. ¿Me explico? Yo no puedo probar algo que es imposible racionalmente. No puedo probar que no existe algo, ¿verdad? Son los religiosos los llamados a probar la existencia de Dios. La ciencia prueba la existencia de los fenómenos naturales y de sus causas, ¿verdad? Antes pensábamos que cuando tronaba el cielo era porque Dios se enojaba, ¿verdad? Los antiguos griegos pensaban que el Zeus era el dios del rayo y el dios de dioses, y cuando él se enojaba tiraba rayos, ¿verdad? Gracias al avance de la ciencia ahora sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? La ciencia va explicando los fenómenos, pero no podemos pedirle a alguien que pruebe la no existencia de algo que es racionalmente imposible. ¿Podría darnos como una conclusión en lo que se basa la ciencia y la teoría que dice que el hombre evolucionó del mono? Mire, hay que aclarar algunas cosas. El hombre no evolucionó del mono. El hombre, igual que el mono, que una cantidad de animales a los que se les denomina monos, ¿verdad? Que ahí está el gorila, el chimpancé, el mono aullador, el mico araña, el orangután, todos los primates, que es la misma familia del humano, evolucionaron de una especie en común, ¿verdad? No es que el hombre haya evolucionado del mono. Mucha gente se dice eso. ¿Y por qué si evolucionamos del mono? Porque hay monos todavía que no evolucionaron, ¿no? Ellos también evolucionaron, pero ellos se especializaron en otras cosas. Todos los animales se especializan en algo. Digamos, la araña se especializa en hacer telas de araña. Y las telas de araña que hace la araña son perfectas, ¿verdad? Todo animal tiene una especialización. El único animal que no tiene una especialización es el humano, que puede hacer muchas cosas, pero todas imperfectas. No como los animales, que solo pueden hacer una. El hombre puede hacer muchas cosas. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? No podemos pensar en dogmas, en cosas, verdades dadas, que únicamente limitan nuestro pensamiento y limitan nuestra intención de ver más allá de nuestras narices, ¿verdad? Le dicen usted esto es bueno, esto es malo, y no hay forma de negarlo, ¿verdad? No hay forma de decir, si usted es malo se va al infierno, si usted es bueno se va al cielo, pero todos somos malos, pues.
todos somos malos, entonces a ver si vamos a caber ahí abajo. Entonces la idea es ver más allá de lo que hay, ¿verdad? Ver más allá de las cosas que nos presentan, dudar de todo, poner en duda todo, no aceptar verdades dadas, no aceptar dogmas. Ese creo yo que sería. El universo oculta un sinfín de preguntas sin responder, maravillas y misterios que científicos y teólogos han intentado averiguar por siglos. Solo nos queda apreciar el universo y estudiarlo a partir de los conocimientos que han dejado nuestros antepasados, para así, algún día tal vez responder la gran pregunta: ¿cuál es el origen del hombre?